Nos dice en este caso, se tiene un conjunto de elementos cuya cantidad es n. Hasta el momento ya sabemos que va a haber n elementos, ¿sí? Va a depender de esa variable n. ¿Qué más nos dice? Debe introducirse a un vector. Nos está diciendo entonces que usemos un vector para almacenar esa cantidad de datos n. Luego dice invertir el orden de los elementos del vector. Quiere que hagamos la inversión de ese vector, es decir, que lo pongamos lo que era primero a lo último, es decir, todo lo que era al inicio al final. Tenemos que invertir esos datos, ¿sí? Entonces lo que podemos entender hasta el momento es que va a haber un número de datos n, número de elementos, y se tiene que introducir un vector. Podemos usar esta variable b, que tiene que tener índices, ¿sí? De 1 hasta n. Por ejemplo, si este fuera el b sub i, podríamos decirle que n es igual a 5, entonces tendríamos 5 datos para ese vector. Va a generar entonces aquí, estaríamos inicializando el vector, y aquí nosotros introducimos datos, ¿sí? Por ejemplo, 7, por ejemplo, 13, 5, 45, 42, cualquier número. Dice que cuando se introduzca ese vector, debe invertir el orden, dice, de los elementos. Quiere decir que si este es el primer elemento, al mostrar tendría que aparecer como el último elemento. Este que era el segundo como el penúltimo. Y este como el antepenúltimo. Y así. Este que era último tendría que aparecer como primero y este como segundo. A eso se refiere el ejemplo, ¿sí? Quiere decir entonces que podemos llamarlo a este vector, vector inversa, es decir, BI. Como pueden ver es diferente, ya no es B, sino es B este de acá. Y ese vector B va a tener también 5 elementos, porque si este tiene 5, este también tiene que tener 5. Eso es lógico, va a tener el mismo orden. Pero ¿qué va a suceder? Va a invertir sus elementos, como les dije. Este va a aparecer como primero, el 42. Este va a aparecer como segundo. Este tiene que aparecer nuevamente en el centro, y este como penúltimo, y este como último. Eso es lo que tiene que hacer el diagrama de flujo. A simple vista es algo muy sencillo, pero ¿cómo lo haría el diagrama de flujo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos eso posible? Hay que mover el orden, como pueden ver. Entonces lo que se va a mostrar es un BI, ¿sí? Aquí dice B, inversa del vector. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene algún comentario hasta el momento? Ya hemos visto 5 ejemplos de vectores. Alguien ya tiene que ocurrirse, se le tiene que ocurrir algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo harían? Solamente es jugar con los índices. Como pueden ver, el índice que era 1 ahora se convierte en 5, lo que era 2 en 4, y así sucesivamente. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien tiene alguna idea? Eso, 5 es igual a B1 y así Eso, sucesivamente. eso tenemos que hacer. BI es igual a B1. BI 4, en este caso, es igual a B2. Eso es lo que tendríamos que hacer, como pueden ver. Igualarlo el BI a B. Pero ¿cómo obtenemos ese 5? Necesitamos un contador, ¿cierto? Lo que sí conocemos en ambos vectores es que se va a leer n. Y n, recuerden que es ese numerito, el final, el último. Entonces lo que vamos a decir es que necesitamos acá un valor inicial, por ejemplo, c, que va a ser igual a n. Entonces en este momento ya estamos almacenando en esta variable c este numerito 5. Si n es 5, entonces c va a ser igual a 5. Si n fuera 100, entonces c va a ser igual a 100. Ya tendríamos entonces este subíndice. Tendríamos que decirle que BI sub C es igual a BI, como pueden ver. Entonces, ese va a ser el proceso, así de sencillo. BI sub C va a ser igual al BI de ese momento. Ahí está. Entonces, como C vale 5, aquí en el BI 5, ¿a quién va a almacenar? Al BI 1 en este caso, porque el ciclo para va a ir desde 1 hasta n, ¿cierto? Esto va a ir incrementando, no se olviden. B1, B2, B3, B4, B5. Y esta variable C, ¿cómo tendría que ir entonces? ¿Aumentando también o reduciendo? ¿Qué dicen ustedes? Inicialmente vale 5, reduciendo, ¿cierto? ¿Y cómo harían que reduzca esa variable C para la siguiente vez sea 4, luego 3, 2, 1? ¿Qué proceso aplicarían? -1. Exacto, C es igual a C menos 1 para la siguiente vuelta. Aquí era 5, no se olviden. 5. Aquí está diciendo BI 5 es igual al BI, en este caso 1. La próxima vez tiene que variarse, tiene que ser
4, porque si no lo hacen, entonces a cada momento a B5 le va a ir asignando esos valores. Pero con esto, como pueden ver, ya va a obtener 4. Entonces aquí va a decir el B4 es igual al B2, porque esto va a ir incrementando. La siguiente vez esto se va a hacer 3, entonces el B3 va a ser igual al B, mejor dicho, 3. Estos se mantienen, siguen siendo iguales. La siguiente vez esto es 2, entonces el B2 es igual al B4, porque esto va a ir incrementando, no se olviden. Luego esto va a ser 1. Entonces el B1, es decir, esta posición, va a ser igual al BI de ese momento que va a ser el B5, 42. Como pueden ver, ese es el proceso, así de sencillo. ¿Hay otras formas de hacerlo? Puede existir otras formas de hacerlo, ¿sí? Pero esta sería la forma más sencilla de hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vamos a colocar inicio vector, inicializar. Recuerden que tiene que aparecer el vector ahí. Leer el vector. Recuerden que esto es un diagrama de flujo. No se olviden de esa parte. Si quieren esto, ustedes lo pueden hacer aquí arriba su diagrama de flujo. De leer vector, ¿sí? Si no quieren resumirlo de esa forma. Pero ustedes tienen que entender en este momento que este es un diagrama de flujo. Ahí tendría que aparecer leer n, el ciclo para de 1 hasta n, leer b sub i. Todo eso significa esto, ¿sí? No se olviden. Aquí recién empieza el problema. Decimos que c es igual a n como valor inicial. Necesitamos sacar el ciclo para nuevamente para hacer esta igualación. Decir que el b sub c es igual al bi de ese momento. Reducimos la variable c para poder generar 4, 3, 2, 1 en esta variable. Esto va a ir incrementando por los valores que el ciclo para le asigna ahí. Y así va a ir repitiendo esa estructura hasta que termine. Como pueden ver aquí ya tendríamos los valores de b. ¿Qué es lo que se quiere mostrar al final? Se quiere mostrar b. Entonces lo hacemos otra vez en un ciclo para de 1 hasta n y mostramos esos b de 1 hasta n. Y ya va a mostrarlos de forma ordenada. Y ahí terminaría. Así de sencillo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos el pseudocódigo? Ahí está. Vamos a colocar leer, definir b y bi. Estos son los dos vectores que estamos usando. Este es el inicial y este ya sería el inverso. Estamos usando la variable n y c como entero también. Aquí vamos a realizar código para inicializar el vector, código para leer el vector. Luego tendríamos que asignar este valor inicial, c igual a n, para i igual a 1 hasta n. Entonces, b sub c es igual al b sub i de ese momento. C reduce en c menos 1. Y finalmente solamente va a imprimir acá, como pueden ver, los diferentes b sub c. Bueno, aquí es b sub i, ¿sí? Esa parte está mal porque estamos usando la variable i para este ciclo. Vamos a ponerle sub i. De esa manera. Entonces, eso es lo que se hace. ¿Cómo hacemos la prueba de escritorio? Entonces lo vamos a hacer en esta parte. Prueba de escritorio. Este es el vector inicial que teníamos. Se llama b. Vamos a leer n. ¿Dónde se lee n? En esta parte, no se olviden. En leer vector, ahí está en su diagrama de flujo, leer n. Y se introducen estos datos. Una vez que están introducidos estos datos, recién hacemos toda esta parte. C es igual a n, dice. ¿Cuánto vale n? Vale 5 acá. Entonces, C va a tener 5. ¿Qué sigue? Luego tenemos que seguir el diagrama de flujo. Dice para i igual a 1 hasta n. Entonces sacamos el primer valor de i, va a ser 1. Va a llamar al b sub 1. ¿Quién es el b sub 1? Es 7, no se olviden. Ahí está el b sub 1 es 7. Pero va a hacer esto, fíjense. B sub c dice. B sub c. ¿Cuánto vale c? 5. Entonces el b sub 5, aquí va a ser igual, el b sub 5. B sub 5 va a ser igual al b sub i de ese momento. El b sub i de este momento es 7. Entonces, como pueden ver, el B5 va a ser igual a 7. Ya lo está guardando, ya la última posición. ¿Qué sucede ahora? C es igual a C menos 1, 4. Saca el siguiente valor de I, estamos en la posición 2 de B. Estaríamos hablando del número 13. Aquí dice B sub C. B sub C, ¿cuánto vale C? Vale 4. Entonces, B4, aquí va a ser igual al BI de ese momento. En este caso es 13. Entonces, 13 se está almacenando en esta parte, en la B4. Saca el valor de C, que es 3 ahora, C menos 1. Saca el siguiente valor de I, que es 3, en este caso sería 5. ¿Qué es lo que hace? B sub C, dice. Entonces, B sub 3, ¿a qué va a ser igual? Al BI de ese momento. El BI de este momento es 5, entonces 5 lo almacena en el B3. C menos 1 se hace 2. Saca el siguiente valor de I, en este caso es 4. Entonces, el B4 nos fijamos que es 45. ¿Qué es lo que hace aquí?
B sub C, dice. B sub 2. ¿A qué va a ser igual? Al BI de ese momento, que en este caso es 45. Entonces, 45 ya está en la parte B2. ¿Qué hace ahora? C menos 1 es 1. Saca el siguiente valor de I, es 5. El B sub 5, o mejor dicho, el B sub 5 es 42. B sub C dice, B sub 1. El primer elemento, ¿cuál va a ser? Va a ser BI, dice, BI de este momento es 42, y ahí está. 42. C es igual a C menos 1, se hace 0. No puede ingresar más al ciclo, entonces se corta y va a ir a imprimir estos valores, desde 1 hasta n. Va a ir imprimiendo entonces el B1, B2, B3, B4, B5. Para nosotros, ¿quién es el B1? B1 es 42, como pueden ver. B2 es 45. B3 es 5. B4 es 13. B5 es 7. Entonces, de esa manera lo va a ordenar. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Lo que tendría entonces como resultado es este de acá. Como pueden ver, ahí está. B1 era el 42, B2 es el 45, y así hasta el último elemento. Ya tenemos entonces ahí la inversa de este diagrama de flujo. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejemplo? Hemos hecho la inversa simplemente de un vector. Invertir los elementos, su orden. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Yo. ¿Sí? ¿Cuál es su duda? Bueno, si no tienen dudas, yo sí tengo dudas de ustedes. A ver, vamos a hacer preguntas. A ver, ¿a quién no participó todavía? Vamos a ver. Gilda o Enrique o Gabriela Sisi. ¿Para qué sirve esta parte del código? Esta parte que dice B sub C es igual a B sub I. ¿Qué es lo que realiza esa parte? B sub C es igual a B sub I. ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que pudieron entender? Sería su inversa indicando en la posición que se encuentra como inicio. Exacto. Aquí estamos diciendo que este nuevo vector que se llama B, en su posición C, va a almacenar al vector B, que tiene esa posición también, ¿sí? Aquí lo que está haciendo es jugar, como pueden ver. Lo que era al inicio lo está acomodando como último para el B. Si esta era la posición 1, para el B va a ser la posición 5. Si este era el 2, para el índice I, para el C es 4. Esto que era 3 se mantiene con 3. Esto que era 4, 2. Esto que era 5, 1. Eso es lo que está haciendo. Almacenar en la variable B, el nuevo vector, los valores del BI, pero ya en orden inverso. Simplemente hace eso, ¿sí? De esa manera lo tienen que entender. Bien, vamos a hacer otra pregunta, ¿sí? A ver, Darwin, Méndez o, vamos a ver, Emily Blanco o Iván Marza. ¿Por qué C es igual a N? Mientras tanto, los demás pueden ir anotándose en la lista, por favor, los que faltan. ¿Qué dicen? ¿Por qué C es igual a N? ¿Por qué hemos asumido ese valor? ¿Por qué le estamos dando ese valor inicial a C? A ver, van a ir a ayudar sus compañeros Brian, Ariana Natalie y Héctor Manuel. ¿Por qué C inicia en N? Esta parte del código, esta parte del diagrama de flujo. ¿Por qué hemos asignado ese valor inicial para C? Para que tenga el mismo tamaño el vector inverso. Muy bien, exacto. Para que tenga el mismo tamaño, ¿sí? Y para que inicie ese índice en 5, como pueden ver. Ahí está iniciando en 5. Lógicamente tiene que tener el mismo tamaño, ¿cierto? No podemos decirles que tenga -1 o +1. Muy bien, entonces creo que ya no existen más dudas al respecto. Lo que vamos a hacer es ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esto ustedes ya también lo pueden codificar, solo tienen que tener cuidado acá. Ya les dije que esto es leer vectores.
un código muy aparte, un diagrama muy aparte, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo, este de acá. Ejemplo 7, y este va a ser el último en vectores, ¿sí? A ver qué dice acá, invertir el orden. Ya esta orden está mal, sí, vamos a cambiarle. Lo que hace realmente este programa es, sí, la sumatoria. Me olvidé cambiar el orden. Aquí se tiene un vector de n elementos cuya cantidad es n. Hallar la sumatoria de vector a más b. Eso es lo que realmente tendría que decir, ¿sí? Hallar la suma de los vectores a más b. Bien, eso es lo que tiene que decir. Se tiene un conjunto de elementos cuya cantidad es n. Hallar la suma de los vectores a más b. Quiere decir que aquí vamos a tener dos vectores. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? N es el número de elementos. Ahora, lógicamente, si vamos a tener dos vectores y los queremos sumar o hacer su producto, tendrían que tener el mismo tamaño, si se dan cuenta. No podríamos sumar un vector que tenga 5 elementos con uno de 7. Es ilógico, no se puede, ¿cierto? Entonces vamos a leer n y esa va a ser su dimensión de ambos vectores. Quiere decir que el vector podemos llamarlo a en este caso, si no vamos a llamarlo b. Vamos a llamarlo a sub i, va a tener n elementos. Y al otro vector lo vamos a llamar b. Como les dije, se podía llamar con la variable que ustedes deseen. Aquí lo estamos llamando a un vector y este es otro vector b. Es como decir, imagínense que este fuera el vector de su primer parcial, es decir, aquí almacenaríamos sus notas de su primer parcial. Este sería el vector de su segundo parcial, sus notas de su segundo parcial. Eso es lo que tienen que imaginar, ¿sí? Ambos son dos vectores diferentes, pero tiene número de datos n, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tenemos que ingresar un vector a y un vector b. ¿Cuántos vectores entonces se van a leer? ¿Cuántos vectores tenemos que leer? ¿Qué dicen? ¿Cuántos vectores entonces tenemos que leer? 2 vectores. 2, ¿cierto? Muy bien. Si tuvieran que hacer la suma de a más b más c, entonces tendrían que leer 3 vectores o 4. Entonces, vamos a darnos un ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho que este vector se llama a, va a tener sus subíndices a1, a2, a3, a4, a5. Damos inicializar vector, va a tener que generar esos 5 espacios. Y ahí van a introducir ustedes cualquier dato en este caso, ¿sí? 7, 13, 5, 4, 3. Cualquier dato, no estamos generando esos datos. Tenemos que ingresar ahora otro vector b, porque queremos hallar su suma. Entonces, como va a ser b sub i, va a ser b1, b2, b3, b4, b5. Cada uno tiene el mismo nombre, pero un distinto índice, no se olviden. Y aquí también, introducimos cualquier dato. 2, por ejemplo. Aquí podemos darle 5, podemos darle, aquí vamos a admitir un rato a sus compañeros. Ya, ahora sí, 8, por ejemplo, aquí 9, acá 1. Ahí están los dos vectores. ¿Qué quiere que realicemos el programa? ¿Qué tenemos que hacer? Hasta el momento ya suma. tenemos la suma, ¿cierto? ¿Y cómo sería su suma? ¿Se acuerdan cuando vieron física 1 cómo hacían la suma de los vectores? En ese caso lo han visto de dos dimensiones o 3 dimensiones. Lo que tenemos que hacer es tomar el elemento A1, sumarlo con el B1. Agarrar el B2, sumarlo con, mejor dicho, A2 con B2 y así, cada uno con su índice. Por eso es que decimos que ambos tienen que tener la misma dimensión, si no, no es posible. Entonces podríamos hacer esa suma y almacenarlo en una variable también vectorial. Obviamente no puede ser A, tampoco puede ser B, tendría que ser C. Me refiero a que el vector C es el que va a almacenar esa suma de A más B. El primer resultado, ¿cuánto sería A1 más B1? ¿Cuánto sería? 9. 9, ¿cierto? Entonces el proceso que va a hacer, recuerden que cada uno de estos elementos del vector, de forma general, ¿cómo se llama? Se llama A sub i. Estos elementos de este vector, B1, B2, B3, B4, B5, en forma general, ¿cómo se llama? Se llama B sub i. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a decir que C sub i es igual a sub i más B sub i de ese momento. Recuerden que i son los contadores, es decir, estas posiciones. Cuando i sea 1, vamos a decir que C sub 1 es igual a A1 más el B1. Y eso es lógico, eso es lo que tiene que hacer.
A1 más B1 es 7 más 2, 9. Ese va a ser el resultado de C1. Cuando I sea 2, porque recuerden que lo vamos a hacer con un ciclo para, en C2, ¿a quién va a almacenar? Al A2 más el B2, dice. A2 más B2, ¿cuánto va a ser? 13 más 5 sería 18. Entonces, 18 va a ser el valor del C2. En la siguiente vuelta, I vale 3. Entonces, en C3 va a guardar al valor de A3 más B3, es decir, 5 más 8. ¿Cuánto es? Es 13. Y así. De esa manera funciona, como pueden ver, la suma de un vector. Lo que tendríamos que hacer entonces es obtener estos resultados que hemos dicho: 9, 18, 13. C4, ¿cuántos salen? 13. 13, muy bien. El siguiente, C5, ¿cuánto va a salir? 4. 4, muy bien. Ese es entonces el vector que tendríamos que mostrar. Como pueden ver, tenemos que leer dos vectores y tenemos que mostrar un vector. Eso es lo que tenemos que entender hasta el momento, muy bien. Y como pueden ver, solamente necesita de un proceso muy simple. Y es este de acá. Esto tendría que ir aquí adentro del ciclo para. Y listo, ya estaría resuelto el problema, ¿sí? Simplemente sería ya armar el diagrama de flujo, que sería de esta manera. Vamos a inicializar el vector A, el vector B. Para introducir los datos tienen que aparecer esos vacíos, no se olviden. Y tenemos que leer el vector A. Ya saben ustedes, tienen que recordar esa parte, que leer vector A significa leer n, hacer un ciclo para y leer el A sub i, A1, A2, A3, A4, A5. No se olviden de esa parte. Leer vector B también tiene su propio ciclo para, no se olviden. ¿Qué va a hacer? Va a leer B sub i. Entonces todo esto aquí lo estamos resumiendo, como pueden ver, si no sería un diagrama un poco más extenso. ¿Qué es lo que hace entonces el problema? Saca los índices I1 hasta N y hace esta suma, como pueden ver. Solamente eso. Obviamente, ¿de dónde va a sacar A sub i y B sub i? Se supone que aquí ya lo hemos leído, ¿sí? Aquí ya existe A sub i y aquí ya existe B sub i. Aquí lo estamos generando en leer vector. Por eso es que directamente lo estamos sacando acá. Lo que hace es simplemente sumar esos datos, A1 con B1, y lo asigna a C1. Termina eso, quiere decir que ya realizó la suma. Tenemos que mostrar esto. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Nuevamente con un ciclo para, y ahí imprimimos C sub i. De esa manera lo vamos a hacer. Y luego terminaría ahí, fin. ¿Cómo hacemos su pseudocódigo? Pseudocódigo tendríamos que hacer esto de acá, asignar A, B, C, que son las variables vectoriales, como entero, NI como entero, inicializar vector B, leer vector A, leer vector B. Cada uno de estos tiene su propio código, no se olviden. Eso sería un poco más extenso, aquí lo estamos resumiendo. Y aquí está el ciclo para, de 1 hasta N. C sub i es igual a A sub i más B sub i. ¿Qué sigue? Hacemos esto de acá. Termina de sumar cada uno de esos elementos del vector. Y aquí ya imprimimos esos valores de C sub i. Y listo. Así de sencillo se lo realiza esta parte de la suma, ¿sí? Pero hay que tener cuidado en esto. Ya les dije que tiene su propio código. Ya lo habíamos hecho en el ejemplo, en el pseudocódigo. Bien, pero veamos la prueba de escritorio. Este es el vector A. Ahí están sus datos. Ya lo hemos leído. Estaríamos en esta parte y estaríamos leyendo el vector. Y estaríamos asignando esos valores. Se lee el vector B, ya estaríamos ya con esos datos, es decir, el código ya lo reconocen ya a sub i y a B sub i, ya lo tiene leído hasta acá. Inicia esta parte, ¿sí? Vamos a hacer esa parte. N, recuerden que N ya lo ha leído en esta parte en leer vector. Entonces ya sabe que son 5 elementos. Inicia el ciclo Disculpa, para igual a 1, ¿sí? la próxima clase vas a hacer matrices igual, disculpa, que sé un poco el tema. Sí, vamos a ver ya matrices a partir de la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Sigamos, entonces saca el primer valor de i, es 1 como pueden ver. Entonces reconoce la variable 1 y va a ir a sacar al A1 y al B1. Va a ir a buscarlos, ¿sí? Como ya lo tiene leído, va a ir a sacarlos. A1 y B1, ¿quiénes son? Son estos dos. ¿Qué hace con esos dos? Los suma. ¿Y a quién se lo asigna? Al C y dice el C1 en este caso. Entonces va a leer A1, ¿cuánto es? 7, 2. 7 más 2 es 9. ¿Dónde lo asigna? A C sub i. Saca el siguiente valor de i, que va a ser 2. ¿Y qué vamos a hacer? Va a ir a buscar al A2 y al B2 también. Aquí está, 13 y 5. ¿Qué es lo que hace? Los suma a ambos y lo asigna a C sub 2. Y ahí está, 3 más 8, o perdón, más 5 es 18. Y ahí lo asigna. Saca el siguiente valor de I, que sería 3. Va a ir a buscar al A3, al B3.
asigna esos valores y los suma. 5 más 8, 13. Saca nuevamente el siguiente valor de i, que sería 4. Va a buscar a 4b4. 4 más 9, 13 también. Saca el último valor de i, que es 5. Entonces busca al A5 y al B5, que son 3 y 1, lo suma y son 4. Como pueden ver, ya tiene los diferentes C sub 1 en este caso, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. ¿Qué es lo que hace con este pequeño diagrama de flujo? Lo que hace es imprimir, mostrar. Entonces va a aparecer ya de esta forma. Tendría que aparecer ya estos numeritos mostrándose que serían el resultado de A más B. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá de cómo se sumó el vector? Dos vectores, pueden sumar tres vectores, 4, 5. Se puede hacer también producto de vectores. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el producto de A por B, ¿cómo lo harían? ¿Qué cambiarían? ¿O se haría algo muy diferente? Solo el símbolo. Es CI igual a AI por BI. BI, ¿cierto? En el producto se puede hacer de forma directa, porque es un vector. En matrices, recuerden que el producto de matrices no es multiplicar los elementos simplemente, pero eso ya lo vamos a ver en matrices. En vector sí, sí es posible. Por ejemplo, si les dijera, bueno, ahí estaríamos viendo ya la suma del producto de vectores y puede pedirles cualquier otra cosa de vectores, ¿sí? O por ejemplo, podría pedirles hallar el promedio de los dos datos, de A y de B. ¿Cuánto sería el promedio entre estos dos? El promedio sería sumar, ¿cierto? El A1 con el B1. Y en C, por ejemplo, yo les puedo pedir el promedio, digamos. Tendrían que mostrar cuánto. 7 más 2, 9. Su promedio de estos dos sería 4.5, tendría que aparecer aquí. ¿Cómo lo harían? ¿Qué modificarían? Ahorita está hallando su suma, pero tendríamos que hallar el promedio, es decir, sumar 7 más 2, obviamente es 9, pero dividirlo entre 2 porque son dos vectores. Entonces, 7 más 2 es 9, 9 entre 2 es 4.5, tendría que aparecer acá. En el segundo caso tendría que aparecer aquí 9, acá 7.5, 7.5 y acá 2. ¿Cómo harían eso? Que muestre el promedio de los dos vectores. ¿Qué modifican? ¿O qué aumentan? Se Aquí hay que trabajar. aumentaría en C. C dividido entre 2. Exacto. C dividido entre 2. O aquí le ponemos esto, fíjense. Aquí está hallando la suma, ¿cierto? Entonces aquí entre paréntesis lo colocamos esta suma y luego aquí dividido entre 2. Quiere decir que suma los dos datos de A1, B1 y lo divide entre 2 y eso lo asigna a C sub i. O si quieren lo hacen aquí abajito con un paso más. Decir que C sub i es igual a C sub i dividido entre 2. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes hallarían el promedio de esos dos vectores. Si les dan tres vectores, tendrían que usar la misma lógica. Como pueden ver, aquí es usar lógica, ¿sí? Usar las herramientas que ya conocemos y adaptarlas en este caso. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Quedan 7 minutos antes que se termine esta reunión. ¿Alguna duda, algún comentario? Disculpa, vos no sabés cómo toma los exámenes la ingeniera en la parte de diagrama de flujos. Lo que les decía, ¿sí? Normalmente a veces hace 4 preguntas de diagrama de flujo. Números naturales, obviamente, entra. Series, unas series, pueden ser dos series y un diagrama de flujo sencillo, que lo vieron a inicio de clases con ella. Eso es lo que normalmente les preguntaba, hacer su diagrama de flujo, el pseudocódigo y la prueba de escritorio en su hoja de papel, ¿sí? Ahora, en el semestre virtual del anterior semestre, no sé cómo lo habrá hecho. Tal vez era hacer lo mismo y sacar fotos, o no sé. Sí, tendrían que preguntar a sus compañeros, pero eso les puedo decir que era hacer diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio, nada más. Escribirlo, eso en la hoja, lógicamente. ¿Sobre qué temas? Sobre series, números naturales y los programas iniciales que hicieron con ella. Diagramas de flujo más sencillos, ¿cierto? Me refiero a que a elevado a la 5, por ejemplo, creo que hicieron, o al cuadrado. A eso me refiero. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda?
Disculpa, y no sabes si ella lo puede cambiar el día, es que justo el sábado en la noche, de que y no dice la hora, pero yo trabajo y no sé a qué hora será el examen. La verdad es que no sé si lo va a querer cambiar, creo que no. Tendrías que pedirte permiso o algo así. Lo ideal era que tomen su horario, ¿cierto? Pero a veces no puede la ingeniera, como saben, está ocupada, estaba preparando eso de las elecciones de los docentes y todo eso, tiene cargos ahí en la universidad y la tiene muy ocupada, por eso es que les decía ella en la noche. Yo creo que no va a querer cambiarlo, ¿sí? Tendría que estar lista para pedirse un permiso o algo así. No creo que quiera Aunque cambiarlo. sea un domingo. El domingo de Sí, elecciones, aunque sea el Y domingo. un domingo, todos tenemos tiempo un domingo, porque yo también el Claro. sábado tengo parcial. eso sería bueno que si Domingo son, son las elecciones. Un domingo en la mañana o en la tarde, en la noche. claro, podrían darlo, yo creo. O sea, si yo fuera Podrían docente les interceder por diría sí, nosotros. pero la ingeniera es la que lo define, sí. Pero lo que pueden hacer es comentar, digamos, si varios tienen examen en ese horario, entonces tendría que moverlo. Y podrían sugerirle eso, que sea el domingo, digamos. ¿Sí? Tendrían que hablarlo ahí en el grupo, ¿sí? Eso es lo que tendrían que hacer, si es que no pueden. Obviamente de forma respetuosa, sí, pero no hace falta decirlo, pero por si acaso, nos faltan algunos estudiantes, ¿sí? Eso es lo que pueden hacer, y yo creo que pueden entender, ¿ok? Ok, gracias. Ahora, si es uno solo, entonces es difícil que lo mueva, pero si son varios, yo creo que sí, pueden moverlo. Bien, entonces vamos a conectarnos una vez más, por favor. Vamos a codificar este de la suma del vector para que quede claro cómo se hace. Y el anterior más si es que nos da tiempo, ¿sí? Y ahí terminamos hoy, ¿sí? Con vectores. La otra clase ya veríamos matrices. Vamos a ver prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero con matrices. Van a ver que vamos a tener que tener aquí un índice A, I y J. Es decir, tenemos ¿No un sabes si dato que apoderación define en la la economía. ingeniera? Yo no sé. ¿No les dio el primer día? Sí nos dio, pero no sé si él lo va a mantener ¿Qué dice su o cómo ponderación? será. Su apoderación era, a ver, ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto era la ponderación? Normalmente no siempre, dio la... normalmente siempre daban 3 parciales, aunque alguien me comentó que el anterior semestre solo dieron 2, ¿sí? Tal vez fue por el tiempo o algo así. Y el primer parcial era hasta donde lo dieron. El segundo, sabes, era esta serie. Y en el tercero ya entra todo, con vectores y matrices también, ¿sí? Es decir, un ejercicio de vector, un ejercicio de matrices, un ejercicio de la primera parte puede ser de serie y un ejercicio de conversión o algo así. Normalmente era así. Ahora no sé cómo les habrá quedado con ustedes, si eran 2 parciales nomás. No creo que sean 2 parciales nomás, porque esto también tiene que entrar algo. Eso podrían ya preguntarle el día del examen, ¿sí? Antes o después del examen. Pero debían haberle preguntado el primer día, ¿sí? Ahí es donde tenían que saber cuánto era la ponderación. Muy bien, entonces vamos a codificar, ¿sí? A ver, antes alguien falta en la lista, antes que lo guarde. A ver, ¿qué dicen acá? Todavía no hay, ¿no? ¿Qué era la pregunta? En el chat, bueno, solo ahí dice eso, solo dice eso, no hay. Bien, entonces vamos a volver a conectarnos, por favor.